Presidenta Chinchilla, en este momento uno de los grandes desafíos que enfrentan las democracias está relacionado con la desinformación y con la manipulación, en muchas ocasiones promovida por potencias enemigas de la democracia, como pueden ser Rusia o China, que difunden fake news, polarizan y dividen a la sociedad. En este panel que tenemos que analizar cómo recuperar la confianza en la política, con su experiencia, ¿qué nos puede decir? ¿En qué nos podemos apoyar para fortalecer la alternativa democrática y de qué nos tenemos que cuidar con la tecnología y las amenazas que nos vienen? Muchas gracias por tu pregunta, por la moderación. Es un gran gusto, un gran honor estar en este sitio tan especial para Asturias, para España, pero también para el resto del mundo. Resulta inevitable para quienes estamos afuera siempre seguir año con año esa ceremonia que son los premios Príncipes de Asturias y que ponen en relieve el mejor talento a nivel universal. Vamos a ver, yo quisiera quizás desarrollar, digamos que 3 ideas centrales en relación con este tema. Lo primero es que a veces le achacamos a las cosas y a las invenciones mayor responsabilidad que la que en el fondo tenemos los seres humanos, que somos quienes creamos esas invenciones y quienes además seguimos determinando la forma en que las usamos. Ese es el caso más claro de las tecnologías digitales, incluyendo la inteligencia artificial. La desinformación existe desde que la información existe. Las noticias falsas existen desde que las noticias mismas existen. Aquí a mi derecha tenemos un connotado periodista y eso siempre lo ha sabido la prensa tradicional. El tema es que llegaron las redes sociales, llegaron las tecnologías digitales y esa desinformación, esas noticias falsas empezaron a expandirse a una velocidad, con una viralidad y de manera tan masiva que de alguna manera hizo entrar en enormes dilemas, no solamente al mundo de la información, sino también al mundo político y a la democracia. Son muchos los efectos, en segundo término, que quiero decir que efectivamente hay que atender. Desinformación, discursos de odio, penetración o utilización por parte de agentes extranjeros para desestabilizar sobre todo procesos electorales y algo que es muy importante, que es la polarización a partir de la creación de esas burbujas en donde se va segmentando a la población a un punto que dejamos de comunicarnos entre nosotros. Sin embargo, como les decía inicialmente, no son las tecnologías las que en sí mismas crean el problema. Lo magnifican, pero no lo crean. Parte de las conclusiones a las que uno puede llegar es que mucho tiene que ver, en primer término, con el contexto. No es casual que la primera vez que hubo un fenómeno masivo de uso de tecnologías digitales polarizando y desinformando, fuese en una de las democracias más sólidas y antiguas del mundo, que era Estados Unidos. Porque ya en Estados Unidos había una prensa sumamente polarizada, sumamente divisiva, un ambiente de medios de comunicación así. Ya el electorado norteamericano apostaba mucho como un elemento de su cultura política a las teorías de la conspiración y porque finalmente la falta de ética de la industria electoral y de los políticos llevaron a un uso ilegal, porque violaron privacidad, y masivo de lo que fueron las campañas de desinformación. Ese fue un ejemplo que se estableció y como quienes usaron este método triunfaron, se desparramó por todo el mundo democrático, de manera que en cada campaña ahora nos han acostumbrado a que esa es la política que se hace. De manera que aquí la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Hay herramientas? Sí, hay herramientas, pero además hay cosas buenas ocurriendo. Me tocó ver en
Brasil en el 2018, el poder destructivo que tuvo la desinformación en los procesos de integridad electoral y en la credibilidad de las instituciones electorales, particularmente en la urna electoral, que había sido todo un símbolo para los brasileños. Llegamos 4 años después, en el 2022, recientemente, a las nuevas elecciones, y me encontré con una especie de ecosistema entre los medios de comunicación, las universidades, las autoridades electorales, que habían logrado empezar a responder a este problema. Concluyo diciendo que sí se puede enfrentar, pero que todos tenemos que poner de nuestra parte. Los gobiernos regulando inteligentemente. Europa avanza en una dirección interesante, aunque a veces se le acusa de sobreregulación. Las plataformas tecnológicas adoptando códigos éticos e imponiéndose normas mínimas de cómo monitorear el despliegue que tiene lugar en las redes sociales. El sistema educativo tratando de ayudar a que los jóvenes, los niños, sepan discriminar y que apuesten a fuentes de información verificables y serias. Y finalmente concluyo diciendo que en el fondo lo que tenemos que abordar es la discusión sobre la urgencia de una nueva ética que tiene la humanidad que adoptar de cara a esta revolución tecnológica, porque en el fondo lo que necesitamos garantizarnos a nosotros mismos es que esta revolución tecnológica, que ahora se acelera aún más con la inteligencia artificial, genere mayor bienestar y sobre todo enaltezca la dignidad humana. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Sinceramente, yo nunca me imaginé moderando un coloquio y moderando en ese coloquio al periodista clave de la transición democrática española, Juan Luis Cebrián, que fue fundador y primer director del país. Usted forma parte de la memoria vital de mi generación y de la mayoría de las personas que están aquí hoy en el teatro. Desde su despacho de la calle Miguel Yuste, fue testigo, fue notario, fue protagonista activo de la transición democrática española que hoy está cuestionada. Desde la perspectiva suya, ¿qué podemos hacer para recuperar la credibilidad de la información y de la política en el mundo, sobre todo en nuestras sociedades occidentales? Bueno, en primer lugar he de decir que estamos ante un cambio de civilización, como aquí ya se ha dicho, que tiene que ver directamente con la sociedad digital. Y cada invención tecnológica ha generado siempre un cambio de civilización. Y este cambio es mucho más grande que cualquier otro, más grande que el de la imprenta, que generó la guerra de religiones y que tardaron 200 años en crearse un periódico después de que se inventó la imprenta. Y ese periódico era el Boletín Oficial del Estado en Francia, la Gaceta de Théophraste Renaudot. Y por lo tanto, que el desorden que genera la información digital es muy grande y no vamos a tardar 200 o 300 años hasta que llegue la nueva Ilustración, pero todavía vamos a sufrir 10 o 20 años hasta que esto se organice. La transición. La transición es muy fácil de describir. Fue la reconciliación entre los perdedores y los ganadores de la guerra civil, entre los hijos de los perdedores y los hijos de los ganadores, que era mi generación, que no aceptábamos una España dividida y dividida trágicamente y con tal cantidad de víctimas y de empobrecimiento y de falta de libertad en nuestro país. Y de hecho, dos personas que habían recibido su poder del antiguo régimen, el rey Juan Carlos, que había recibido todos los poderes de Franco, y Adolfo Suárez, que era ministro general del movimiento, pues junto con Felipe González, que era el representante de un socialismo democrático
pese a que tuvo que dimitir del partido cuando él dijo que el partido tenía que abandonar el marxismo, y solo porque abandonó el marxismo volvió Felipe González, y Santiago Carrillo, nada menos que el secretario general del Partido Comunista Español. Y la primera asamblea de las Cortes Constituyentes españolas, después de la reforma política, que iban a redactar la Constitución, la presidió nada menos que Pasionaria, la auténtica líder del Partido Comunista durante la República, que le tuvieron que dar el pasaporte español 3 años antes, y que tenía un hijo que era héroe de la Revolución Soviética, y Santiago Carrillo, el asesino de Paracuellos. Y delante estaban Fraga Iribarne y Blas Piñar, etc. Y todo el mundo quiso reconciliarse. Y esa es la transición. Y el rey Juan Carlos entregó los poderes que había recibido al pueblo, hubo una democracia y hubo una alternativa democrática. Ganó primero la UCD, ganó luego el Partido Socialista y luego ganó el Partido Popular con José María Aznar. Y la derecha volvió al poder sin ningún tipo de golpe de Estado ni nada de eso. Eso es lo que ha roto primero Zapatero con la Ley de Memoria Histórica y luego Sánchez. Y no solo lo ha roto, sino que está recuperando la dialéctica de la guerra civil. Ahora nos están contando la guerra civil, pero si está súper contada en miles, en decenas de miles de libros por los mejores historiadores del mundo. Pero no nos están contando la transición. Las jóvenes generaciones no saben que eso fue un esfuerzo de reconciliación, de perdón y de mirar hacia adelante, y que fue el éxito precisamente de la transición. Sánchez lo que ha hecho es, primero, se ha empeñado en gobernar perdiendo las elecciones, un caso verdaderamente notable. Con los socios, ¿con qué socios? Con los herederos de ETA, que son herederos del terrorismo político, que además no han colaborado en denunciar y en perseguir a los autores de muchos asesinatos todavía. Por cierto, asesinatos muchos del Partido Socialista. Y con unos delincuentes confesos que quisieron dar un golpe de Estado y romper la unidad de España, y que todavía alguno de ellos está en Waterloo, y vemos que este país está siendo gobernado desde Waterloo, además con un asesor salvadoreño, mediador internacional, que yo le recomendaría que se fuera a El Salvador para ayudar a Bukele a recuperar la democracia que está vulnerando. Entonces, pues eso es lo que sucede, que esto es una traición a la transición hecha por los falangistas y por los comunistas, por los socialistas y por los demócratas cristianos, porque la democracia es el respeto que se ha perdido por completo en la relación política. Aquí no hay más que ver los plenos del Parlamento español, donde lo único que hacen es insultarse unos a otros. Y luego tenemos un presidente que tiene a su esposa imputada y procesada por malversación, por tráfico de influencias, etc. Lo mismo a su hermano. Y que no da ninguna explicación al respecto. Y que dice que no tiene que dimitir. Entonces, lo peligroso de esto, y con esto termino, es que lo que está en crisis es el sistema ya. Hemos pasado de legalizar los partidos políticos porque son necesarios para que la democracia funcione, a ser víctimas de una partitocracia en la que los partidos políticos lo único que les interesa es no las necesidades del interés general, no las necesidades del pueblo, sino simplemente repartirse los cargos y muchas veces los sueldos y encima poner en los consejos de administración de las empresas públicas nada menos que a personajes como Koldo García, que verdaderamente creo que ningún empresario español o sea que, en definitiva, el diagnóstico es muy sencillo. Sánchez es el presidente del Gobierno que más ha dividido a los españoles, pero no por equivocación. Su política ha sido dividir a los españoles, polarizar a los españoles. Gracias a la sociedad española, la sociedad no está todavía polarizada,
Porque lo grave de la polarización y lo grave del populismo es que genera polarización en la sociedad utilizando el poder para generarla, pagando a los enemigos y persiguiendo a los enemigos, pagando a los amigos y persiguiendo a los enemigos. Pero yo creo en la sociedad española, creo que tenemos una sociedad civil, unos empresarios, unas universidades, unos intelectuales, unos profesionales muy capaces. Y además creo que nuestro futuro está absolutamente ligado a América Latina. América Latina es una Europa echada a navegar, la América hispana es una España echada a navegar con pueblos además herederos de todas las políticas europeas y de todas las generaciones europeas. Y eso me permite ser optimista porque creo en los españoles y no creo para nada en los idiotas que nos gobiernan. Muchas gracias. Bueno, no te puedes quejar de los aplausos, Cebrián. Tenemos en el otro extremo a Agustín Antonetti. Y los que lo seguimos en Twitter lo llamamos Agus Antonetti. Tiene 400.000 seguidores en Twitter. Es argentino y ventañero, como salta a la vista. Y desde su plataforma en Twitter, defendiendo la libertad y la democracia de forma irrestricta en América Latina, ha conseguido que algunos presidentes le contesten a él personalmente. Gente como Maduro, López Obrador o Petro de Colombia entran en conversación cuando los critica Antonetti. Uno de los problemas que en los paneles que hemos visto se plantea es la desafección de la juventud con la política. O sea, el desprestigio de la política hace que los jóvenes no quieran saber nada con la política. Quiero preguntarle a Agus, ¿qué podemos hacer para que los jóvenes recuperen la confianza en la política y quieran ser parte de la política? Porque esa es una de las pocas herramientas que tenemos para poder seguir garantizando los sistemas democráticos y liberales. Bueno, primero, para mí es un honor porque muchos de ustedes se van a preguntar qué hace este chico acá compartiendo el panel con dos expresidentes y uno de los fundadores de los diarios más importantes del mundo. Bueno, de hecho, tengo que contar, recién yo estaba atrás con la hoja y un bolígrafo y viene uno de seguridad y me dice, ¿qué estás haciendo los deberes del colegio? Me dice, no sabía que iba a venir acá. Pero hoy tengo que contar y ser positivo del poder de justamente de este aparato, de esta herramienta que es muy importante y especialmente para todos los jóvenes. El mercado de Internet, que para mí es el gran mercado de las ideas, ¿no? Más de 5.000 millones de personas utilizan hoy Internet, que es el 69% de la población mundial, están conectadas y como bien se ha dicho acá, ¿no? La información transcurre minuto a minuto. Y el poder que tiene este celular, este aparato, de una sola persona es a veces mucho más grande que medios de comunicación, que agencias. Bueno, les voy a contar algo que me ocurrió a mí en el año 2021 con el régimen cubano, la dictadura cubana. Yo tenía 20 años y claro, yo era muy activo en Twitter, en las redes sociales. Y ocurrieron las grandes protestas que quizás muchos recordarán, ¿no? De lo que fue esas protestas masivas, que comenzaron principalmente por el tema de las redes sociales, por Twitter. Nosotros habíamos creado un hashtag que era SOS Cuba y que se lo hicimos llegar a cientos de artistas muy importantes que nos ayudaron y que impulsaron toda la temática. Contar lo que estaba pasando, ¿no? Una situación de derechos humanos muy, muy grave, muy, muy grave. No solamente en Cuba, sino en Venezuela, en Nicaragua, Venezuela donde, bueno, recién lo tuvimos a Loret y algunos de mis amigos incluso que hoy están presos en Venezuela, en algunos centros de tortura. Dicho sea de paso, y lo necesito decir ya que estoy en España, yo siempre expresar mi repudio a un sinvergüenza
como es Rodríguez Zapatero, porque se ha burlado de los venezolanos. Y hoy es el embajador de las dictaduras del mundo en Europa, y realmente es una vergüenza. Y tampoco quiero darle mucho mérito, pero esto a título personal, para mí es un criminal como es Monedero, que hace poco fue a dar una conferencia en el Helicoide, el centro de torturas más grande de América Latina, donde los pisos de arriba estaban torturando gente, algunos chicos de mi edad. Y esta persona fue a dar una conferencia como si nada pasara. Esto necesito decirlo porque realmente es una vergüenza no solamente para España, estoy seguro que ustedes comparten, sino para todo el mundo y todos los que creemos en la libertad. Y debo decir, volviendo al tema de lo de Cuba, lo que ocurrió, yo compartiendo lo que estaba pasando en las protestas, cosas que me compartían mis amigos, mis contactos en Cuba, mostrando lo que ocurría en el país. Y pasó algo sumamente loco. El régimen cubano me acusa a mí de ser un agente de la CIA, así tal cual. Yo tenía 20 años, era un mega agente de la CIA que me reclutaron, no sé, tenía a los 15, a los 10 años para estar ahí. Y todo eso, el canciller incluso de Cuba haciendo una conferencia de prensa para decir que yo estaba organizando todo desde un centro de la CIA, toda una mega película. Yo estaba tirado en mi cama con el celular compartiendo lo que estaba pasando en pijama. Y ellos creían que yo era un agente de la CIA que estaba mega trabajando. Para que vean el poder que tiene el celular, recordemos, fueron las protestas más grandes de la historia de Cuba, y lo que puede hacer, y lo que puede hacer una persona, y lo importante también de educar a los jóvenes en los valores que hemos compartido, y agradecer, por ejemplo, a Dionisio, que le da mucha oportunidad a los jóvenes, por algo estoy acá compartiendo panel con estos grandes, la importancia que hay que darle a los jóvenes y el poder que hoy tenemos en las redes sociales. Y adelantándonos a una nueva era, que es esta nueva era, que a mí me gusta decirle una revolución digital, que incluso ya estamos teniendo, aunque hay que decir, los jóvenes quizás lo manejamos mucho mejor porque nacimos con el celular en la mano, pero las posibilidades son infinitas y yo trato además ser muy optimista con lo que va a pasar en los próximos años. Tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial, que hoy la utilizamos para todo. Yo la utilizo para absolutamente todo. Incluso este discurso lo practiqué y lo debatí con la inteligencia artificial. Pero para cada ámbito de nuestra vida, y lo va a cambiar de una forma muy positiva. Pero hay dos cosas que creo que tenemos que tener en cuenta. Para una revolución liberal, donde podamos ser protagonistas, hay muchas luchas por los derechos digitales, la protección de nuestros datos, que va a ser muy importante proteger nuestros datos en todo este mundo tecnológico que se viene. Y además hacer contracaras, porque hay dos autocracias en el mundo que también están con este tema. Una, por ejemplo, es Rusia, y lo mencionamos acá, con su nivel de desinformación. Rusia exporta desinformación en las redes sociales. Bueno, muchos de ustedes lo habrán visto porque es solamente abrir las redes y ver una fake, y generalmente eso está creada por Rusia. Russia Today y otros medios de comunicación, que en realidad son medios de propaganda, trabajan arduamente para hacer esto, para desmantelar nuestra democracia. Y no olvidar a China, ¿no? China, con su gran aparato y poder tecnológico, vean lo que están haciendo los grandes mercados, la nueva inteligencia artificial como DeepSeek, entre otras. Es un peligro al cual vamos a tener que enfrentar y tenemos que prestarle mucha atención. Pero para cerrar, creo que lo clave, y permíteme decir esta frase que creo que lo refleja bien, en esta nueva revolución digital vamos a tener que de alguna forma actualizar el software de la democracia para tratar de no infectarnos de estos malwares, de los virus, de las autocracias de este siglo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Antonetti. Y finalmente tenemos al presidente Lacalle, que hace 2 meses que dejó la presidencia. Estábamos allá afuera hace un momento, le pedían una entrevista y él decía que todavía no tiene la perspectiva. Acaba de salir de la presidencia. Cuando estuve mirando para preparar este coloquio, algunas cosas que me llamaron la atención del presidente Lacalle. Una de ellas
es que siendo, antes de ser presidente, presidiendo la Cámara de Representantes de Uruguay, él todos los años conseguía ahorrar dinero y devolvía dinero al presupuesto de la República. Es algo excepcional e impensable desde la perspectiva que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención. Otra cuestión que también es relevante, él llega a la presidencia a través de una llamada coalición multicolor que implicó el acuerdo de 6 partidos políticos, creo, de 5 partidos políticos, para que él pudiera ganar las elecciones. Y tanto su toma de posesión como la transición reciente a su sucesor, que era del partido contrario, se han caracterizado por la impecabilidad democrática. Y se habla hoy de la excepción uruguaya, de una excepción basada en el respeto a los resultados electorales, en el respeto a la ley y en el debate civilizado. Además de que Uruguay, me lo recordó el presidente, está entre las 15 naciones menos corruptas del mundo, creo. Entonces, creo que el presidente Lacalle, yo quiero preguntarle, ¿qué nos puede enseñar Uruguay a los demás países respecto a cómo enfocar o reenfocar de nuevo y recuperar la credibilidad del debate político y de las instituciones? Que nada, buenas tardes para todos. 2 previas, agradecerle a Dionisio su compromiso y generosidad. Y después agradecer a los que nos salen en la televisión y están acá arriba, que es una organización perfecta que tienen y muy cálida. Enseñar no sé, porque el día que se pierde la humildad se pierde la perspectiva. Sí me alegro de escuchar a Agustín, porque la verdad que fue un bálsamo de optimismo. Yo pasé toda mi vida de estudiante de abogacía y de político peleándome contra Hobbes. Aquello de que el hombre es el lobo del hombre. Y el presidente Macri citaba un libro, se llama Factfulness, que le recomiendo para esos días que están medio bajoneados, que están medio pesimistas. Hans Rosling, Factfulness y Dignos de ser humano, de Bregman. Son 2 libros que, lejos de ser ingenuos, son basados en estadísticas y en hechos. ¿Y qué dice con estadísticas y en hechos? Que vivimos en un mundo mejor. Yo, después de 25 años en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidente de la República, puedo decir, primero, que soy más optimista de lo que pensé y que la política me hizo una mejor persona. Porque no entiendo la política sin compartirla con otros. Es una actividad esencialmente generosa. Es vivir la vida, los sueños, las alegrías, las tristezas y las esperanzas de otros. Y en este mundo que para mí es mejor, y sin ser ingenuo, obviamente que la evolución de la humanidad, la tecnología, nos trae nuevos desafíos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía la presidenta Chinchilla acerca del celular, y Agustín refrendaba. Es como un cuchillo, es una herramienta. Se puede usar para cortar, para comer o para matar. El tema es que la tecnología y el celular, que es la gran revolución, achicó el mundo. Nos hizo a todos miembros de una sola comunidad. Y eso exige ¿qué? Más responsabilidad. Y para que haya más responsabilidad, tiene que haber más educación. Y yo creo que hay un elemento, que el otro día lo hablaba con unos jóvenes, ayer en Madrid, que es la redefinición de la tolerancia. La tolerancia antiguamente era yo no pienso igual que tú, no te quiero ni un poquito, entonces no te cruzo. Esta redefinición es ponerse en los zapatos del otro. Porque hoy en las redes estamos todos juntos. Y lo que yo veo con cierta tristeza, porque para mí la política es una actividad noble y honorable, y yo siempre digo, ojalá uno de mis hijos continúe el legado de dedicarle su vida a su nación, lo que estamos viendo son líderes que son irresponsables y que no tienen el coraje de estar en el centro. Es mucho más fácil ser extremista, pero tenés que afincarte donde están los tuyos. Hace un tiempo me preguntaba un empresario, creo que era en Argentina, ¿qué debía hacer un presidente de la República? ¿O cuál era el mandato de un presidente de la República? Y a mí se me ocurrió decirle 3 círculos concéntricos. El primero, valores y principios. Uno es valores y principios, no puede dejar como un traje, sacártelos y dejarlos colgados. Segundo, y esto yo sé que no está muy de moda, cumplir los compromisos.
Si yo fui a cada rincón de mi país diciendo, si me dan su confianza, yo hago esto, no puedo hacer otra cosa. Y la tercera, que tiene que estar alineada con las primeras dos, y es lo más complejo, es que yo soy presidente de todo mi país, no de los que me votaron. Entonces, qué difícil puede llegar a ser para algunos que no tienen seguridad propia ni ideas claras y no saben convivir o mantenerse sin enfrentar, ¿cómo hago yo para representar al que no piensa igual que yo? Porque un político esencialmente tiene que ser un factor de unión. Si no, las naciones es que empiezan de alguna manera a disgregarse y a enfrentarse. Si un político enfrenta al otro, ¿qué puede esperar como ejemplo el resto? Y yo hay una frase que cito seguido, que hay un par de uruguayos que están cansados de escuchármela, pero que la leí hace mucho tiempo y me acompaña y la practico diariamente, y cuando no la practico me pongo en penitencia, que la leí en un muro de una ciudad chiquita de mi país, que la pintó una juventud de mi partido, por suerte, que decía, firme con las ideas y suave con las personas. Y qué importante es tener ideas claras, conceptos claros para poder discutir sin agraviar. Porque es mucho más noticia cuando yo insulto, cuando yo agravio. Ahora, realmente la construcción de una sociedad se hace en la discusión. Y como esta tecnología nos desafía a todos, lo que tiene que haber es educación ciudadana. A mí me pasa en mi país algo que me da mucha pena, y me lo dicen con orgullo algunos padres. Dicen, no, en mi casa no se habla ni de política ni de fútbol. Digo, es espantoso lo que me está diciendo. Porque si en el seno familiar, donde está la génesis del amor, no pueden hablar de fútbol ni de política, ahí empieza la destrucción ciudadana. Yo no sé si acá en España se usa, pero en Uruguay se dice, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Entonces, cuando nos reímos de nuestros gobiernos, o cuando criticamos nuestros gobiernos, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos al espejo. ¿Qué tan responsables somos nosotros como padres, como hijos, como amigos, como jefes, como empleados, como políticos? ¿En qué estamos fallando? Es cierto que la desinformación campea, porque como hoy estamos sobreestimulados, porque recibimos mucha información en poco tiempo y a veces no tenemos la perspectiva de la profundidad, podemos tomar malas decisiones. Ahora, esta herramienta que genera lo que decía Agustín, que sin esa herramienta no se hubiera gestado, porque en Cuba es imposible hacer algo así, es lo que nosotros tenemos que aceptar. Yo tengo una visión muy optimista de la inteligencia artificial, de la tecnología. ¿Y saben por qué soy optimista? Sobre todo porque tengo hijos. Tengo 3 y son mucho mejor que yo. Viven en un mundo mucho más interactivo, son mucho más tolerantes, no permiten que yo agravie a una persona, cuidan más el planeta. Entonces, a los dirigentes políticos, que a veces usamos palabras como peligro de la democracia, yo no le pondría ese título, yo decía el cuidado de la democracia. Una recomendación, no usen palabras negativas. Hay que usar términos positivos, porque desde donde uno parte es donde después uno construye. Y si el concepto es el peligro y no el cuidado o la construcción, ya estamos definiendo de que la democracia está en declive. Y es cierto que sobran ejemplos, lamentablemente sobran ejemplos. Y lo último, porque se paró el contador de tiempo. No, porque este tema me preocupa, me apasiona, aparte lo hago tipo terapia, que no salga de acá lo que estamos hablando. La responsabilidad de los gobernantes. Para mí el coraje de un político hoy está en el centro, porque no tiene ni la hinchada atrás de un arco ni el otro que te aplaude, pero es la responsabilidad de unión, de tener puentes y de construcción. Y es así que realmente podemos no ser optimistas solamente, sino ayudar al optimismo. Porque ¿saben qué? El compromiso que uno hace como político, después está el hecho, que se tiene que acatar con el compromiso. Walk the talk, dicen los gringos. Hacer lo que se dijo que se iba a hacer. Y eso genera confianza. Y la confianza es el único piso que tiene para despegar la esperanza. Por eso, no defraudar con los hechos lo que uno comprometió con la palabra es fundamental para el cuidado de la democracia. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente Lacalle. Creo que interpreto a los asistentes si le digo que da gusto oírle a usted hablar en comparación con los políticos que tenemos. Usted es capaz de ilusionar y es capaz de mantener un discurso sin un papel y sin dudarlo un momento. Muchas gracias, presidente Lacalle. Cierro dándole las gracias a Dionisio por traer el evento de la Fundación Libertad y Desarrollo a Oviedo. Creo que con este éxito le invito a que lo traiga más veces y lo convierta en una tradición. Y de esta manera demuestras tu condición de asturiano y de collán ejemplar, ¿eh? Gracias a los presidentes de ambos hemisferios, al presidente Aznar, a los presidentes iberoamericanos, a las personalidades que nos acompañaron y, como decimos en asturiano, nos presta mucho tenerlos con nosotros. Sean bienvenidos.